Yo. Ya. Buenas noches, docente. En esta oportunidad, mi grupo vamos a explicar sobre los beneficios y consecuencias de la reforma agraria de Velasco, una reivindicación indígena existente. Vamos a iniciar con la introducción. Ya. Para iniciar, debemos de indicar que nuestro grupo ha hecho un previo análisis donde se debe de hacer hincapié o hacer una aclaración, ¿no? Que la reforma agraria de Velasco, 4 años antes de esta, el gobierno de Belaúnde, mediante la ley 15037 del 21 de mayo de 1964, se promulgó la primera reforma agraria, la cual no se aplicó de la forma esperada, ¿no? Por varios factores, ¿no? En sí. Pues se vivía un gobierno democrático donde la eficacia de las normas tenían obstáculos, como la negociación con las autoridades y la resistencia pasiva por parte de los hacendados. Y haciendo una comparación de las leyes reformistas, ¿no? En este caso de la reforma agraria de Velasco y la de Belaúnde, podemos indicar que ambas reformas contenían casi las mismas deficiencias, ¿no? En el programa socioeconómico y restricciones legales. Retornando al punto en cuestión, tras el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, que como ya sabemos se dio el 3 de octubre de 1968, se inició el llamado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Este gobierno fue bajo un perfil de idea izquierda, marxista, leninista o más conocido socialista, ¿no? La cual estaba en aquel momento en boom, ¿no? Un año después del golpe, mediante el decreto ley número 17716 del 24 de junio de 1969, Velasco promulga la nueva reforma agraria, la cual fue considerada como un modelo de reforma agraria adaptada de la reforma china del año 1958, la cual fue dada por Mao Zedong, que lamentablemente tuvo un final muy drástico, ya que causó la muerte de más de 15 millones de personas. Y esta muerte o estas muertes fueron causadas por una acción lamentable, ¿no? Que fue por hambruna, ¿no? La cual fue pues, considerada como una historia terrible, en este caso de China, ¿no? Sin embargo, la reforma agraria en el Perú perseguía un fin social de inclusión del campesino en la industrialización de la nación de forma explícita, ¿no? Entonces, frente a ya todo lo mencionado, ¿no? Nace la interrogante si la reforma agraria de Velasco en el Perú tuvo grandes beneficios al campesino y reivindicó al indígena. Esa es la interrogante, ¿no? Como en la siguiente diapositiva podemos ver. Ahí, en respuesta a esta problemática, podemos indicar, ¿no? Que a nuestra percepción en grupal, ¿no? Si bien existió una intención, como se dice, de devolver al campesino el poder que históricamente se le había arrebatado sobre la tierra e incluirlo en una industrialización, lamentablemente esta no alcanzó su finalidad y trajo consecuencias para el crecimiento del agrario y aún peor de la reforma agraria. Se puede decir que concluyó en un fracaso, pues los campesinos que finalmente fueron beneficiados culminaron agudizando con mayor énfasis el sentimiento de injusticia, que era inexistente, pero ante su desdén veía su realidad fracasada por no contar solvencia económica y no poder salir adelante, ¿no? A continuación, ya se va a plantear el punto del desarrollo fundamentando nuestra postura. Doy paso a mi compañero. Ante todo, el desarrollo. En primer lugar, después de la expropiación de las tierras a los hacéndolas, Velasco intentó forjar un conceptismo popular denominado a los justificatorios de las tierras cooperativas, comunidades campesinas o sociedades agrícolas de interés social. El artículo número 77 del decreto de ley de 17716. Siempre con una perspectiva socialista, incluyendo como uno de los criterios principales que los campesinos, ahora dueños de las tierras, debían de autogestionarse bajo supervisión férrea. Y el pago de la tierra adjudicaba el artículo número 83 del decreto ley del 17716, con estrecha coordinación productiva y comercializadora con la Oficina Sectorial de Planificación Agraria y Pesquería del artículo número 92, de la Dirección General de la Reforma Agraria y Asentamiento Rural, organismos adscrito del Ministerio de Agricultura y Pesquería del artículo número 184. Entonces, previsto en los preceptos legales en líneas anteriores,
Las cooperativas o sociedades agrícolas de interés social debían reportar los ingresos y egresos para el pago anual de la tierra a la Oficina Sectorial de Planificación Agraria y Pesquería. Este último ordenaba qué tipo y qué cantidad de artículos de pan llevar debían sembrar según sea la necesidad interna del mercado, teniendo como premisa que los productos no podían ser vendidos al exterior, sino que cubrían el mercado interno del artículo número 97 del decreto ley 17716, toda vez que otro de los criterios centrales de la reforma agraria era apoyar a los pobres de la ciudad. Sin embargo, como es común en los regímenes socialistas, se desnaturalizó la rigidez de la administración popular en pro de formar más puestos de trabajo, lo cual conduce a un fracaso empresarial por exceso de trabajadores o malos administración, cual con lo cual se configuró la quiebra o disolución de los cooperativos, comunidades campesinas o sociedades agrícolas de interés social, concluyendo con el reparto de las tierras a los socios en muchos casos, solo el 1,5 hectáreas y en otros casos máximo de 3 hectáreas. Ahora solo los campesinos sin apoyo de Estado o entidad de financiamiento y sin dirección, la mayoría de ellos vendieron sus tierras en muchos casos a precios irrisorios que no se aseguraba ningún tipo de continuidad económica sostenida. Entonces, en este punto, la reforma agraria tuvo un beneficio efímero para casi todos los campesinos, y solo unos cuantos de ellos se esforzaron y lucharon, decidiendo no vender sus tierras, conservándolas hasta el día de hoy, siendo uno de los principales ejes del desarrollo de la agricultura. A continuación, le daré paso a mi siguiente compañero. Andrés, un ratito, disculpa. Sí, disculpa. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, profesora. Bueno, en segundo lugar, eh, durante la reforma agraria, ¿no? Mucho se trastocó la reivindicación indígena, ¿no? Esto, a nuestro criterio, deviene de un orgullo indígena fundado desde la colonización española, donde, donde sí existía explotación, muerte, vejación de derechos, etcétera, ¿no? Al respecto de ello, el socialismo siempre ha enervado y se ha nutrido del resentimiento del campesino, del indígena, del pobre, del mestizo, del cobrizo, como le querramos llamar, ¿no? Un sentimiento creado por esta parte de la historia o de la historia negra del Perú, ¿no? Cuando se coloniza, ¿no? Pero en el transcurrir del tiempo, muchos derechos fueron restituidos. Por ejemplo, en 1969, año donde se da la reforma agraria de Velasco, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en concordancia con datos emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú, ya existía, ¿no? El sueldo mínimo y también ya estaba impuesta la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Aunado a todo esto, para este trabajo nos entrevistamos con dos personas, ex trabajadores del Fondo Santa Margarita, ¿no? El señor Santa Cruz Rojas Quispe y la señora Julia Ventura. Ellos, trabajadores inclusive, cuando aún los dueños eran la familia Picasso, ¿no? Ellos nos cuentan y nos manifiestan, ¿no? Que semanalmente se le pagaba la suma de 32 soles, no, miento, 10 soles semanal, que al cabo de todo el mes sumaban 40 soles. Sin embargo, en la escala de valores remunerativos, como sueldo mínimo era 32 soles, lo que nos quiere decir que el valor que a ellos le pagaban era superior al sueldo mínimo inclusive. Sobre ello, nos manifestó que los Picasso, a todos aquellos que eran trabajadores y que no eran del lugar, les daban una casa o habitaciones donde ellos se quedaban o podían vivir, ¿no? Muy adicionalmente, les daban alimentos que a veces salían de la chacra, ¿no? Entonces, con ello se puede demostrar que explotación como tal no existió. Sin embargo, persistía el resentimiento, ¿no? El resentimiento que de alguna manera u otra quedó en el momento de la colonización del Perú. Continuando con la narrativa o con el sustento en el segundo extremo, ¿no? Según como un ejemplo de lo que sucedió desde el punto de vista del socialismo, Pedro Franque, partidario de la izquierda, ex ministro de Pedro Castillo, ¿no? Indica, la reforma agraria de Velasco ha sido un factor clave para que la pequeña y mediana agricultura haya crecido en los últimos 25 años, encima del 4% anual. Si no hubiera sido por la reforma agraria, ese espíritu emprendedor que han desplegado en las últimas décadas cientos de miles de campesinos y que han permitido el aumento de la productividad agropecuaria y la disminución de la pobreza rural, no hubiera sucedido.
tal despegue ha sido posible porque los campesinos son dueños de las tierras y pueden desarrollar sus propios negocios y porque sus ataduras de servidumbre y aislamiento comercial han sido rotos, ¿no? Como se puede inferir de la lectura, del comentario se vierten tantas mentiras como que todos los campesinos son dueños actuales de las tierras a raíz de la reforma agraria. Y lo que singularmente sucede es que aquellos beneficiados, ¿no? Retornaron a ser trabajadores de los pocos campesinos que mantuvieron sus tierras y de las empresas que compraron las tierras expropiadas, que mantenían deudas ante el fracaso de las cooperativas o sociedades agrícolas de interés social. En ese sentido, ¿no? La realidad agudizó más el resentimiento de desigualdad del campesino. Entonces, podemos decir que solo algunos surgieron y salieron de la pobreza y ahora tienen un resultado óptimo gracias al espíritu emprendedor y luchador. Pero haciendo hincapié que solamente fueron muy pocos, ¿no? Y los que quedaron sin tierra, después de haber vendido sus tierras, retornaron a ser campesinos o asalariados, ¿no? Producto de una mala programación o de simplemente el otorgamiento de una reforma agraria sin una planificación correcta, ¿no? Y además con una dirección dirigida pues a la libertad económica, ¿no? Digámosle así. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar sobre la conclusión. La conclusión señala que la reforma agraria impulsada por Velasco fue un fracaso, ya que trasladó la responsabilidad al pueblo sin ofrecer capacitación, dirección técnica ni financiamiento. Como ejemplo, se menciona que más del 80% de las tierras del ex Fundo San Margarita fueron vendidas a agroexportadoras, perpetuando la desigualdad. Además, el Estado quedó con una deuda de 1.500 millones de dólares por la emisión de bonos agrarios. Muchas gracias.